Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, pregunto lo que yo creo, digo, evidentemente estoy equivocado por lo que me dijeron. ¿No hubo un pequeño golpe de mercado? Digo, lunes pasado, jueves pasado, lunes hoy. Sí, creo que es lo mismo que viene pasando en las cuestiones preelectorales, digamos. Cuando se aproxima, digamos, las elecciones, siempre uno tiende a tener incertidumbre y esa incertidumbre la plasma en ahorro. Hoy está tan instalado el tema del dólar que la gente lo que hace es ir directamente a ahorrar en dólares. Entonces, se cubre por esta incertidumbre preelectoral para ver qué pasa luego de las elecciones. Una de las cuestiones es esa. Yo creo que hemos tenido permanentemente golpes de Estado blando, golpes de mercado blando, digamos, y creo que eso está plasmado justamente en este dólar blue, que es un dólar ilegal y que ha llegado a ¿Y por qué 9,60, ¿no? este mercado tan pequeño Sí. en cuanto a movimiento tiene tanta influencia en las finanzas de los argentinos? Sí, básicamente porque hoy tenés un cepo, es decir, que no tenés acceso al dólar oficial, por lo tanto, toda la gente que quiere comprar más de $200 accede al dólar ilegal, al dólar blue, que justamente se plasma en las cuevas, ¿no? Entonces, al ser un mercado tan acotado, porque la verdad que uno no sabe qué cantidad de transacciones se realizan ahí, pero uno sabe que sí, cuando aumenta el valor, sabe que hay una sobredemanda de esos dólares. Entonces eso es lo que está sucediendo también. Hay una, por eso digo, corrida hacia el dólar blue por esta incertidumbre preelectoral y para cubrirse, y lo que hace es aumentar la demanda y como no hay tanta oferta en ese mercado que es tan acotado, lo que hace es aumentar el valor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en otros países, ¿no? Respecto de hay una moneda oficial y nosotros vemos a diario en la tele, en la radio y demás, lo primero que se dice el estado del tiempo y el dólar ilegal, ¿no? ¿Qué pasa con eso en otros países, no? ¿Se puede dar a conocer cuánto cotiza una moneda ilegal? Y no, la verdad que no. Es uno de los únicos países en Argentina que, primero que tenemos 17 cotizaciones y segundo que tenemos un dólar ilegal que es utilizado para remarcar precios. Es algo terrible e impresionante, digamos, porque en ningún otro país del mundo se ve esto. Vos en todos los portales, en todos los diarios, en todos los lugares, lo primero que ves, como vos decís, Noé, lo primero que ves es el dólar ilegal, el dólar blue. Entonces, hoy te rige la economía ese dólar ilegal, digamos. Y no solamente eso, sino que lo que hace la concentración de mercado, digamos, la mayoría de los supermercados o sectores oligopólicos, es basarse en ese dólar ilegal para remarcar precios. Entonces vos en la góndola tenés la semana que viene un precio del hierro, de los ladrillos, de cualquier tipo de alimento, un 15, un 20%, producto de ese dólar ilegal, cuando no debería ser así, porque vos deberías basarte en el dólar oficial, que hoy el dólar oficial no ha tenido movilidad, digamos. Entonces, Ahora, Rubén, eso es sí. en el caso ese que planteas específicamente, saco del lado el dólar blue, Sí. pero me meto en los dólares financieros, Sí. que también tienen sus movimientos Exacto. diarios. Aquel que tiene un corralón y tiene que de repente reponer hierro, cemento y demás, no puede tomar el oficial por un tema de disponibilidad, Sí. porque tiene que hacerse de dólares con herramientas financieras para pagarlo. Entonces, digo, más allá de toda la cuestión especulativa y remarcatoria de precios, también hay un problema que está vinculado a lo que vos decías antes. Primero, a 17 tipos de cambio y partiendo de lo que decía Noelia antes, ¿por qué vemos el dólar? Porque el peso está quebrado, digamos. Y en otros países del mundo su moneda está estable. Entonces, es como más complejo el asunto y el punto es cómo resolverlo en el mediano plazo. Sí, coincido en eso, digamos. O sea, de hecho, se rompe lo que pasó anteriormente, fue que se rompió la cadena, digamos. Entonces, al romperse la cadena, los proveedores no sabían qué precio tener. Ni cuando vos ibas al corralón, había corralones que ni siquiera habían remarcado los precios, entonces no podías comprar. Creo que ahí es donde
está fallando la política económica, digamos. Creo que la política económica no ha podido resolver esta cuestión del desdoblamiento. Creo que hoy la brecha está en más de 170% entre el dólar blue y el dólar oficial, y creo que ese va a ser el tema. Creo que hoy se tiene que pensar en disminuir esa brecha. La verdad ¿Cómo? que no hay... ¿Subiendo el oficial? Y la verdad que yo Bueno. creo que vamos hacia eso, vamos hacia una devaluación del dólar oficial. Ahora, el tema es cómo cubrís eso, porque la devaluación tiene su consecuencia en el poder adquisitivo. Entonces, si seguimos corriendo detrás de la inflación, vamos a tener un problema a largo plazo, a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo. Entonces creo que hoy hay que pensar en un plan de estabilidad de mediano y largo plazo ya. Creo que es necesario, y eso no lo he escuchado, por ejemplo, en el debate de ayer, y no lo he escuchado de ninguno de los candidatos hasta hoy. Para Rubén, justamente el plan de estabilización se está hablando hace 6 meses, 8, 10 capaz mínimo, y un montón de economistas, Roberto mismo ha sacado en su radio y acá mismo, planteando diferentes formas, con shock y demás. Desde tu punto de vista de economista, ¿por qué al día de hoy nadie ni siquiera amagó con empezar a instalar un plan de estabilización? Creo que el tema electoral es una de las cuestiones. Creo que lo que se está haciendo es tratar de cubrir los baches, ¿sí? Cubrir baches. Dólar soja, tenemos el dólar soja. Ni que hablar de los 17 tipos de cambio. Entonces, creo que no han podido todavía resolver esa cuestión de el bimonetarismo, digamos. O sea, creo que eso tiene que estar en el debate, sí o sí, de cara hacia el futuro, digamos. Si nosotros no podemos debatir de qué se trata el bimonetarismo y cómo lo podemos resolver, creo que es muy difícil pensar en un plan de estabilidad, porque vamos a estar, tapando baches y vamos a tener estas corridas cambiarias todo el tiempo. No solamente en épocas preelectorales, porque pasando lo electoral también tenés otra corrida cambiaria y así sucesivamente. Creo que eso debe ser una cuestión de debate, digamos. Ahora, ¿entendés que el gobierno federal puede llegar a 10 días de una elección donde se juegan, como este programa, a todo o nada? Van a anunciar una devaluación de la moneda, de correr el dólar, el oficial para arriba. Yo no lo veo a 2 semanas, digamos. Sería Pero entonces realmente... va a dejar va a dejar que el mercado vaya acomodando las cosas. Yo creo que lo que están tratando es de intervenir los dólares financieros. De digamos, hecho, el viernes contado. lo hicieron. Exacto. Pero hoy lunes... El acuerdo con el Fondo Monetario es hasta noviembre, ¿no? De la devaluación esta última que se hizo. Así es, exactamente. Hasta noviembre, justamente la idea es planchar el tipo de cambio para que no haya un traspaso a precios. Ahora, hay que ver cómo repercute este tipo la modificación del dólar blue, que hoy aumentó, 60 pesos. Pero por eso, Entonces, la respuesta a la intervención del viernes, ¿la dieron hoy? Sí. O sea, parecía que iba a retraerse el precio, no, subió 60 pesos. ¿Puede llegar esta semana a perforar los 1.000? Puede ser, tranquilamente puede ser. Yo creo que hoy está jugando todo al mercado financiero paralelo, si se quiere, a los dólares financieros, el contado con liqui, el mercado electrónico de pagos. Creo que a eso está jugando del todo el ministro de Economía, el ministro de Economía con el Banco Central. Ahora, Rubén, ¿cuánto tiene que ver en todo esto que estás describiendo? En la pregunta que te hacía Eduardo también, de que puede el dólar superar la barrera de los 1.000, las propuestas de Javier Milei y sobre todo los dichos de Javier Milei, que la semana pasada dijo: cuanto más alto esté el dólar, más fácil va a ser dolarizar, llamando precisamente indirectamente a que suba el dólar de una forma descontrolada. Y hoy, Milei dijo: no hay que tener los depósitos en pesos, el depósito es una mierda, lo dijo con otra palabra, pero ¿cuánto juega eso de ese fogoneo de Javier Milei para que el dólar se dispare? Juega muchísimo. Yo creo que juega muchísimo porque juega en la cabeza de las personas, digamos. Vos tenés una incertidumbre hoy, no sabés qué es lo que va a pasar, y lo que está haciendo
digamos, el candidato de La Libertad Avanza es fogonear eso, generar mayor incertidumbre porque no trae ningún tipo de solución y justamente viene aparejado con lo que planteó, digamos, la dolarización. Para dolarizar la economía tenés dos formas. Una es endeudamiento. ¿Endeudamiento de quién? Endeudamiento de Argentina con los mercados financieros. Hoy tenés cerrados los mercados financieros porque vos tenés el Fondo Monetario Internacional, ya un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, que tenés que devolver eso. Estamos hablando de una deuda, si vos querés dolarizar, de aproximadamente más de 30.000 millones solamente para cubrir el dinero en circulación que hay hoy en la economía, más lo que tienen los bancos comerciales, digamos. Y estamos hablando de por encima de los 30.000 millones de dólares. Claro, para dolarizar la economía. Para dolarizar. La de Macri con el Fondo Monetario fue 45.000 millones. 47.100 millones. Ajá. 47.100 o sea, millones. Casi. Es aproximadamente Sí. otro préstamo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, y esa deuda con el Fondo Monetario fue a 100 años. O sea, esta sería... No, esta No, el bono es a 100 años, El bono. fue a 100 años. Esta deuda, digamos, lo que se está haciendo es tratar de ir replanteándola para ver los costos, los plazos, las tasas de interés, tratar de modificarlo. De hecho, Sergio Massa ha dicho que lo que tenemos que hacer hoy es replantear ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. Y de digamos, hecho ¿no? hoy lo escuchaba a Massa, que por fin le puso nombre, ¿no? Me parece a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien la deuda la tomó el gobierno Mauricio Macri, hoy Sergio Massa dijo: el que acordó y el que firmó fue Martín Guzmán ese acuerdo inflacionario, ¿no? O sea, la letra chica de ese acuerdo no estuvo bien. Sí, exactamente. Fue un acuerdo, digamos, histórico, diría, porque realmente el Fondo Monetario nunca había prestado una cantidad como esa, es decir, rompió todo tipo de reglamento interno del Fondo Monetario Internacional y además también rompió normas en Argentina porque ese endeudamiento no pasó por el Congreso. Entonces creo que Pero después sí pasó. vino mal parido el principio, digamos. Entonces por eso era que yo decía, bueno, hay que replantearlo al acuerdo y además ese acuerdo no es un acuerdo como cualquier tipo de préstamo. Rubén, Ese vos viene decías- con requisitos, digamos, ¿no? Vos decías que el acuerdo, y es verdad, no pasó en su momento cuando Macri toma el crédito ante el fondo, es real, no pasó ante el Congreso. Pero después sí lo pasó y lo pasó hace un año, el gobierno actual refrendó, llamó a avalar ese acuerdo. Es muy fácil ahora echarle la culpa, me parece, a Martín Guzmán. ¿No pensás que el gobierno debió accionar de otra manera entonces? ¿Por qué escudarse en Martín Guzmán cuando el propio gobierno, bajo la gestión de Sergio Massa, llamó a refrendar ese acuerdo? Y creo Parece que sí. una contradicción. Sí, creo que sí. Creo que se tendría que haber apenas iniciado las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, se tendría que haber replanteado, digamos. No solamente replanteado la forma en que se llevó adelante el acuerdo, sino también las tasas, los plazos, etcétera. Porque hoy realmente no tenemos acceso al mercado financiero por ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero además los ajustes que se están llevando adelante, muchos de esos ajustes, son propios del Fondo Monetario Internacional, Claro. digamos, por pedido del Fondo Monetario. Vos hablabas de dos vías de dolarización. Una, la de pedir Endeudamiento. créditos externos, ¿no? Exacto. ¿Y la otra? Y la otra es devaluar. Por eso es que, ¿Devaluar a cuánto? ¿A cuánto iría? y fíjate, hoy el dólar? día, si vos cubrís digamos, la base monetaria más los pasivos que hay, hoy llevarías el dólar a 3.600 pesos aproximadamente. Imagínense, por eso es que fogonea, yo creo que por eso es que fogonea Milei con, digamos, que a medida que, o sea, que no se cubran, digamos, que se cubran acerque el directamente. dólar a lo que vos planteas, 3.600, va a ser más fácil. Bueno, ya Exacto. estamos en... Ahora- 3.600, una cosita nomás, 3.600 pesos. Imagínense hoy un salario bruto, ¿sí? O neto, mejor dicho, un salario neto del sector privado está en 187.000 aproximadamente. Hoy en dólar, el dólar oficial está en $500 Sí. aproximadamente. Si se llevaría a 3.600, tu salario sería de $50. Claro. Yo quiero esto decirlo porque
también se ha incurrido en una falsedad, digamos, de que se iba a cobrar lo mismo en pesos que en dólares. Y no es así. Se va a perder y lo que primero se licúa es digamos, el salario, ¿no? Claro. El salario en dólares. Rubén, quiero aprovechar para hacer un poco carne lo que hablábamos en el bloque anterior y sacarlo a Milei de la escena. Ya está, Sí. ya hablamos de Milei. Vamos a la gestión actual y el candidato a la gestión actual. Ujú. El jueves se conoce de vuelta inflación, puede ser doble dígito para septiembre, la corrida del blue puede disparar la inflación de octubre, tenés noviembre con emisión monetaria de los últimos meses, tenés diciembre con los arrastres de eso, una brecha cambiaria que se está expandiendo cada vez más. Digo, los que están en funciones están con una economía que no funciona. ¿Dónde están o cuáles serían los 2, 3, 4 puntos que el actual ministro en funciones y eventualmente presidente tiene que tomar para medianamente normalizar la macroeconomía y empezar a intentar estabilizar la situación que es protagonista, digamos, porque es ministro justamente? Yo creo que lo esencial es sostener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, porque creo que desde ahí vos necesitas crecer, digamos. Ahora, ¿cómo sostener? Yo creo que lo que primero que hay que hacer, y porque uno plantea ajuste, dice ajuste, por ejemplo, y ya es catalogado de que es ortodoxo o es derechoso. Yo planteo, ¿por qué no un ajuste de los de arriba, digamos? O sea, una reforma impositiva general, donde que sea progresiva, donde los que más ganan paguen más. Y en esa reforma, perdón que te interrumpa un segundito, en esa reforma, ¿no crees que la elevación del piso de ganancia fue demasiado generosa para aquellos que ganan 1.200.000, 1.300.000? Coincido plenamente. O sea, ¿a quiénes favorece? ¿Favorece a un sector de los trabajadores? Sí, perfecto. Ahora, 1.700.000. Vos tenés hoy un salario mínimo vital y móvil rondando en los 130.000 pesos aproximadamente, digamos. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta para llevar adelante esa reforma impositiva. Sí, es beneficioso en la devolución del IVA. ¿Sí? Me pareció muy bueno, digamos, porque tocó a todos los sectores. Ahora, también hay que tratar de darle aire a las pymes con una reforma del impuesto al ingreso bruto. Creo que hay que también plantear una reforma de la ley de entidades financieras. Yo la vengo planteando hace mucho tiempo. Desde el 77 tenemos la misma ley de entidades financieras y sigue favoreciendo a los bancos comerciales en su mayoría. Entonces, creo que también hay varias cuestiones y esto tiene que ver con el déficit, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos que trabajar en un déficit equilibrado, digamos, ¿no? Eso tiene que estar acompañado, por supuesto, de un mejoramiento de ese poder adquisitivo que te hace crecer o que te hace aumentar el consumo, la demanda y de esa manera la producción. Ahora, esa producción también tiene que estar favorecida. No sé por qué no pensar en un tipo de cambio diferenciado. Ahí sí, para las pequeñas y medianas empresas o para la pequeña y mediana industria, por el tema de las importaciones. Hoy tenés muchas de esas empresas están accediendo a los dólares paralelos. Y aparte porque tenés no encuentran, digamos. no tenés una Argentina que no tiene créditos. Exacto. La pyme no tiene créditos. Exactamente. ¿Vos crees, Rubén, que el gobierno, bajo la ilusión de ganar la elección, digamos, está como de alguna manera armando el programa económico el año que viene partiendo de la base de un año sin sequía? Puede ser. De un excedente, de un ingreso de miles de millones de dólares que no entraron en ese Sí, tiempo. sí. Más los de vaca muerta, digamos. Más Más los lo de vaca muerta, más lo Sí, hoy tenés muchos recursos naturales. Yo creo que para el próximo año, si lo sabemos administrar, si no lo privatizamos y lo mantenemos para nosotros los argentinos, digamos, tenemos energía, tenemos petróleo, tenemos, ni que hablar, el litio. O sea, tenemos muchos recursos naturales que podemos explotarlo, invertir, pero sobre todo ganar soberanía, digamos, o sea, independencia. No vamos a tener que importar de otros lugares o no vamos a tener que depender de otros lugares. Vamos a depender de nosotros y además vamos a generar, justamente como vos decías, Ale, un año que no está planificado la sequía. Este año perdimos el 25%, más de 30.000 millones de dólares.
Eso que era necesario para abultar la reserva y para vos sostenerlo. El tema, Rubén, es el que, tipo de cambio, por ejemplo. ponele que tengamos un buen año, Sí. a Brasil no le vamos a vender si gana Milei, digamos. Claro, porque con eso Brasil sí. no va a comerciar, No, digamos. eso pensaba ¿Entendés? también en sus declaraciones, que ha dicho que él no comercia con comunistas, ni con Brasil, ni con China. Y hoy, ¿cuál es la importancia de esos dos países para la No, economía? es sumamente importante. Y nosotros- Brasil es uno de los... 15 mil millones de dólares tenemos de exportaciones por año. Exactamente. Hoy tenemos en Brasil un socio comercial de los más importantes y en China otro de los socios comerciales. Creo que también entra en esa disputa. De hecho, en ese contexto ha dicho que no se va a adherir, si él es presidente, no se va a adherir a la Agenda 2030 de cambio climático, por ejemplo. Entonces vos ya tenés ahí digamos, un futuro difícil para los recursos naturales de Argentina, digamos. Tal Creo cual. que eso también se juega en estas elecciones. Rubén, Rubén, ¿vos sabés qué? sí. Sí, perdón, Edu. Dale, dale. Yo vengo insistiendo ante la postura de que Milei ven algo nuevo, algo novedoso, algo que no está aplicado en la política tradicional, convencional, y yo vengo insistiendo que es un modelo económico, sobre todo, que ya se aplicó, que ya lo tuvimos, aprovechando tus conocimientos económicos. Esto es así, no es tan nuevo lo de Milei, lo que propone. Pero es que es así, Roberto. Creo que la gente ya está cansada ahora. Está cansada. La verdad que el argentino y la argentina ha venido peleándola todo el tiempo. Hemos pasado del plan Bonex, hemos pasado el corralito, el corralón, hemos pasado diferentes, digamos, estados y la verdad que hoy estamos de nuevo parados en esto y plantean la dolarización como la panacea o como digamos, donde vamos a ir a buscar la estabilidad. No vamos a tener estabilidad. Yo lo decía, vamos a tener una licuación de salario y no solamente eso, sino que, imagínense, no vamos a negociar con nadie, no vamos a proteger nuestros recursos naturales. Entonces creo que ya se ha aplicado este modelo económico de una u otra manera. El plan Bonex, que lo han nombrado también, que iba a llevar, hizo tanto daño porque fue justamente, digamos, quedarse con todo el dinero de plazo fijo que tenían las personas en los bancos y darle un bono, que era el Bonex 89, a 10 años. Ahora, Rubén, perdón, Sí. ahora porque me quedo con eso, porque Sí. hablando de las responsabilidades que tiene, por ejemplo, Milei como candidato, antes, hace 2 semanas o 3 semanas aproximadamente, Massa, diciendo que el plan de Milei es un Bonex, llamó tácitamente a retirar depósitos a plazo fijo. Entonces también hay una responsabilidad del ministro, digo, en instalar estas ideas. Sí. Porque pero- llamó tácitamente a que también la gente retire, porque si mirá que viene este y tiene un Bonex, Pero Sí. no era un bono justamente lo que proponía Pero como, Javier Milei. pero como ministro tenés que asegurar los depósitos, no tenés que decirle que la gente... Bueno, no hoy sabe por qué hay tiene un otro. comunicado del Banco Central respecto a lo que dijo Milei de, bueno, cómo está el sistema, que está fortificado, que está líquido, que la gente puede estar confiando en nuestro La sistema. verdad que me sí. preocupa eso, me Sí. preocupa que la agenda marque el candidato, digamos, y que tenga que salir con un comunicado del Banco Central a, digamos, a desmentir eso. Creo que hoy las propuestas están en la mesa. Creo que la gente lo que tiene que hacer es analizar esas propuestas. O sea, ese cambio es para bien, porque realmente ir al dólar, ¿sí? Que está bien, yo lo entiendo porque se quiere cubrir, ¿sí? Es una costumbre, se ha hecho una costumbre en Argentina, digamos, ir al dólar para el ahorro, pero también porque no se han generado políticas económicas para fortalecer el peso. Tal cual. Ahora, Creo- Rubén, sí. Sí. simulación. Vos tenés que dar una especie de charla, conferencia, empresario, lo que fuese, y te dicen lo de Milei, que proponen Milei, ya se hizo, no fue mal. Perfecto, pero y lo que proponen de otro lado también se hizo. Y a la gente no le fue muy bien. Exactamente. Digo, Ahora, Massa y Bullrich. Entonces, ¿cómo diferenciamos los programas económicos de cara al votante? Digo, ni siquiera Sí. A un análisis macroeconómico. y la verdad que lo que podés analizar hoy es hacia dónde querés ir, digamos. Creo que ese es el tema. ¿Hacia dónde querés ir o hacia dónde podemos ir? Querés ir también, porque nos van a llevar hacia ese lugar. Si vos dolarizás la economía, como la plantea el candidato,
eliminación del Banco Central, vos no vas a tener ningún tipo de poder de fuego, digamos, para solventar cualquier tipo de emergencia. Sí, sí, el mercado ¿Sí? va a decidir todo. Exactamente, eso no es nada. O sea, vamos a perder todo tipo de independencia económica, porque vamos a depender de Estados Unidos. Entonces, ahí vos tenés un marco económico o un análisis económico. ¿Realmente vos querés ser una colonia de Estados Unidos? O sea, que nosotros tengamos que pedirle cada vez que queramos hacer un movimiento de cualquier tipo de estrategia económica en Argentina, tengamos que pedirle permiso a Estados Unidos. Locura. ¿Ustedes piensan que Estados Locura. Unidos le va a decir, sí, por supuesto, hace esto, sí, por supuesto, ayudá a los que menos tienen, sí, por supuesto, ayudá a los trabajadores o trabajadoras en su salario? Y no, lo que le va a decir es, aplicá lo que vos quieras. Tal ¿Qué cual. es lo que querés? ¿A quién querés favorecer, digamos? ¿no? Rubén, gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Rubén Cerrulla, licenciado en Economía. A ver, tenés que aprender algo, Roberto, A ver, de Rubén Cerrulla. Te lo voy a decir acá. ¿Qué hizo Rubén durante el espacio que estuvo? Dijo el candidato. Vos lo nombraste a Milei 50 veces. Mirá, mínimo. voy a Estás desmitificar enamorado de Milei. No, no es cierto. ¿Te Mirá, gusta Milei? voy ¿Te a gusta lo que va a aplicar desmitificar ¿Recordás que Milei? antes hablábamos de eso, pero de masa? No, pero no sí, es cierto. Ahora no son Milei. y Yo nos creo que vendió no es tan que iba a simple. votar a Miriam Bregman. ¿Estás enamorado de No, Milei? no es tan simplista la cosa. Mirá, ¿Estás en el enamorado año de Milei? 2014, 2015 se hizo un estudio acerca de cuánto era nombrado Cristina Fernández. Cristina Fernández no podía ser candidata, tenía la omnipresencia en todos los medios, lo tenían en el 2016, 2017, 2018, 2019, y en el 2019 Cristina Fernández ni siquiera pudo ser candidata. Tuvo que delegar esa responsabilidad en Alberto Fernández. No es que si vos lo mencionás, automáticamente gana. Vos cuando te levantás debe al- ser uno de los cuando te factores, levantás a la mañana, pero no ¿qué es decís? determinante. ¿Qué Sino decís? Cristina Fernández ¿Decís iba a buen arrasar. día o decís Javier Cristina Milei? Fernández A mí iba a me arrasar en parece, el 2019. Más allá de que si era un hombre a favor o en contra, está marcando la agenda y eso es. Bueno, y concreto, Cristina Fernández no marcaba la agenda en el 2019, pudo Sí, ser pero candidata Cristina ya Cristina no Fernández.